never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. In the torn up town. Viajamos 10 personas, son 7 actores y 3 técnicos, iluminador, sonidista y visualista, y cada uno tenía derecho a 2 maletas de 23 kilos. Las maletas, como vieron en el espectáculo, son esos basureros, son los cajones, o sea, finalmente son unas maletas bastante poco convencionales. Nosotros nos juntamos con Francisco en Santiago la primera vez y ahí de alguna manera aterrizamos el proyecto a la realidad. O sea, a decir ya, ¿con qué vamos a viajar? No se puede viajar con todo, hay que ser concretos y reales en cómo vamos a hacer la materialidad. Y ahí él nos dijo, nos contó que tenía un grupo humano espectacular, que todos eran muy dispuestos a trabajar y muy eficientes. Y fue espectacular. Si nosotros les decíamos, hoy necesitamos correr esto, pum, todos serviciales a poder ayudarnos. Y eso es muy rico para uno como artista, sentir de que el equipo va mucho más allá de las 10 personas que son tu equipo cerrado, sino que el equipo crece en cada lugar con la gente que hace esta producción. Y esa sinergia que se produjo entre el staff de acá más el staff que traíamos nosotros fue muy rica. O sea, de verdad nos vamos con amigos, nos vamos con una energía nueva y con almas, que de alguna manera uno va a hacer un intercambio de energía, y ese intercambio se produjo gracias a toda esta producción bellísima y al equipo que hay acá. Yo entiendo que la cultura Rapa Nui es muy importante y es muy apegada a sus tradiciones, pero perfectamente podrían haber unos niños donde escogieran los ritmos Rapa Nui y pasarlos a cualquier tipo de instrumento. Acá en la isla uno se ha dado cuenta que todos son artistas, o sea, casi todos son músicos, y los que no son músicos son excelentes bailarines, los que no tallan. Entonces esta es una isla de verdad donde yo creo que el arte está muy unido a cada una de las personas. Y esto es una manera diferente. Quizás aquí no hay problema de recursos en los tambores o cosas así, pero si los hubiera, por ejemplo, este neumático de acá es un neumático sacado de orito, y eso es un scotch que está en cualquier parte, dijéramos. Entonces, eventualmente uno puede, con la materialidad que hay aquí en la isla, poder hacer... O sea, este espectáculo está hecho con materiales que se consiguen todos acá en Rapa Nui. Queríamos hacerle esta pequeña muestra de lo que trabajamos, de cómo nosotros creamos un ritmo. Esto partió con una letra, de esa letra fue una palabra, de esa palabra una oración, y de esa oración es lo que van a ver a continuación de esta show de percusión con botellas plásticas de orito.
Bueno, me pareció muy buena la interacción de los niños y con el tema del reciclaje, ya que aquí en Isla Pascua está el furor de lo que es el reciclaje y la reutilización. Me parece muy bien el taller que le enseñan a los niños música con desperdicio. Está súper, lo pasaron súper bien también. Muchas gracias. Primero hicimos unos ritmos y después hicimos otros ritmos con el pulso del contrapulso y después tomamos las botellas y después hicimos la vaca me da leche, una oración con vaca. Fue algo reciclado y eso es divertido porque no todos ocupan cosas recicladas, a veces solo los botan. Jugamos, hicimos cosas entretenidas y fue bueno porque así cuando llegamos a la casa, en vez de pensar que vamos a botar las cosas, mejor usarlas para algo útil. Y las cosas que quieran botar, no las boten, recíclenlas. Me pareció súper entretenido, aparte que pueden ellos usar un tema de motricidad, ¿no? Motricidad y coordinación. No, súper, ojalá hubiera sido más extenso para poder entrar más en detalle. Y pues están súper coordinados igual para lo poquito que practicaron. Me encantó y el grupo también muy amable con los niños, mucha disposición, ¿no? Genial. Ahora estamos terminando de ponernos el vestuario, revisando que los micrófonos tengan pilas. Bueno, la José está nebulizando para poder cantar. Y aquí expectación para lo que viene y mucha ansiedad y mucha felicidad. Así que esperemos que la gente nos siga esperando porque íbamos a ir a las 9, después 9:30 y ahora a las 10 para que esté todo oscuro y se logre ver la magia de las luces y de todo lo que tenemos preparado para Rapa Nui. Bueno, nuestra vestimenta, claro, es un overol más apretado el cuerpo porque es una sola pieza. Y bueno, todo esto está hecho con elástico y partes de... Bueno, este está hecho con partes de teclados que reutilizamos de la Fundación Chile Enter allá en Santiago. Y bueno, cada uno tiene como distintos diseños, así que si quieres recorrer los demás, algunos tienen USB, otros tienen audífonos, otros tienen partes como de control remoto. Todo lo que significa lo que echamos de chatarra electrónica, nosotros lo adquirimos y armamos parte de nuestro vestuario y de escenografía también. En arreglarnos, en prepararnos para el espectáculo nos demoramos como una hora y cuarto, dependiendo de la persona, dependiendo del peinado, el maquillaje. Hay algunos que tenemos que ayudar a nuestros compañeros a peinarse, así que ahí nos toma un poco más de tiempo, pero eso es más o menos lo que nos demoramos, una hora y cuarto. El vestuario, mira, el vestuario es un overol negro que tiene estos detalles así como hombrera y estos pliegues. Es un overol entero negro, tiene este arnés que nosotros lo llamamos, que está hecho con elástico y con piezas. El mío, por ejemplo, está hecho con patitas de USB. No sé si te lo fijas ahí, pero es distinto a los de mis compañeros, porque hay, no sé, pues ventiladores de computador, hay otro que tiene como teclado, distintas cosas. Y aparte tenemos este que es nuestro bolsito para poner el micrófono y el in-ear. Estamos así, pero muy ansiosos, con muchas ganas de salir. Nos dicen que hay mucha gente, yo no he salido para afuera, así que con muchas ganas. Estamos muy nerviosos.
Queremos siempre vanguardia y tecnología, cosas nuevas, lo que es el tecnología para poder estar más conectados. Pueden estar lejos como lejos al lado. Para eso debemos ir contando la tecnología que se va a mejorar. Lo que hicimos acá fue una adaptación de nuestro espectáculo, donde la mayoría de las partes más teatrales fueron sacadas para poder darle más ritmo y que se centrara en un espectáculo más musical que teatral. Y ahí lo que hicimos fue un viaje desde entender qué es la chatarra electrónica, que es todo lo que se enchufe o utilice pilas o baterías, y después entender de que nosotros tenemos un sistema económico de consumo llamado sistema de economía lineal y que se trata de sacar materias primas de la naturaleza, transportarlas a un lugar, a una fábrica de producción donde eso se genera un nuevo producto como una lavadora, por ejemplo, y después de ahí viaja de vuelta a Chile o donde sea, desde China principalmente, en barcos, en container, y después acá cuando uno se consume y uno se pasa de moda o uno se cambia de casa o quiere otra lavadora, uno simplemente la desecha. Y un poco esa mentalidad de tomar de la naturaleza, usar y desechar, es lo que nosotros necesitamos que la gente entienda, que es un sistema que no conduce a ningún lugar bueno porque tenemos un planeta que es finito. Aquí en Rapa Nui es mucho más evidente que en el continente, porque acá los límites de la isla hacen que sea más evidente los límites, pero esos límites los tiene todo el planeta. Entonces tenemos que ser capaces de entender que hay que pasar de esa economía lineal a una circular. Nuestra idea como espectáculo es que está hecha todo con objetos reutilizados. Y la percusión que hacemos también es de objetos reutilizados. Entonces hay tubos de PVC que eran cañerías antes, ahora están pintadas, pero son cañerías de desagüe. Las de allá también, esos son más largos. New Jersey se llaman esas barreras de ahí abajo, las sacamos de acá. Lo mismo que los pallets, todas las ruedas, las lavadoras, el televisor, eso lo fuimos a buscar a Orito, que es el centro de acopio y reciclaje acá de la isla. El primer día apenas llegamos, fuimos allá y nos empezamos a empapar un poco con todo lo que había acá para poder tener esa materialidad de la isla misma, de los desechos mismos que se han generado acá, poderla tener acá arriba del escenario. Mucha gente no nos conoce, entonces es muy diferente traer a actores de la tele, por ejemplo, donde tú sabes que vienes actor y vienes a ver al actor de la tele. Acá vienen a ver a 7 actores que no los conoce la gente de la televisión, pero que de alguna manera creyeron en nuestro trabajo, creyeron en nuestro mensaje y dadas las risas, los aplausos y las caras que uno veía, también uno se da cuenta que no solo entendieron el mensaje, sino que también lo acogieron. Así que es muy lindo para nosotros por estar acá y nos vamos cargadísimos de esta energía preciosa de la isla al continente. Mi celular, se va a apagar. Hoy es martes, temprano tengo que ir a trabajar. También tardó una hora en llegar. Levantarme, ducharme, peinarme, vestirme, a desayunar. El teatro y los espectáculos son un intercambio de energía donde uno se prepara, nosotros estuvimos preparándonos desde antes de ayer acá para poder presentar esto, y eso es mucha energía que nosotros usamos para esto. Pero después cuando empieza la función es el público con sus risas, con sus aplausos, con sus caras atentas, la que de alguna manera nos está empezando a dar energía. Y ahí uno se va cargando de toda esta energía que uno empezó a gestar desde hace 3 días atrás, y ahí empieza a haber un intercambio de energía donde, claro,
cada vez nosotros nos sentimos más grandes acá arriba del escenario, pero también sientes cómo la gente va enganchando. Y eso con una luna espectacular que había hoy día acá arriba al medio del escenario, con la gente repleto de personas. A mí me gustó, todo entretenido, la música, el contenido, el mensaje que dejaba. Aporte todo el rato. Genial, y más acá en la isla que cada vez están como trabajando más el tema del reciclaje, dividiéndolo y todo, entonces como que... Darle importancia a eso en este lugar como cobra más sentido aún la obra, así que... Y más teniendo el mar al lado y viendo los efectos como de lo negativo de no reciclar. No, excelente presentación, nos acordábamos de ellos que habían venido en el año 2012 y súper lindo y pertinente para el tema del momento y que es parte de la isla, por la conciencia ambiental. A pesar de que estamos tan lejos del continente y poder tener esta calidad de espectáculo acá y gratis, genial, Maururu. Ya, primero a mí me parece excelente porque tocan un tema que es muy real y es muy delicado y es un tema que está pasando no solo en Chile y no solo en la isla, sino en todo el mundo. Y que lo tomen y nos lo muestren de una manera artística y muy creativa me parece muy excelente porque no solo me llegó a mí, o sea, yo sé que le llegó a todos y en especial a los niños y eso es lo más importante para abrirles los ojos a la realidad y que por lo menos puedan tomar acciones y tengan un poco de conciencia sobre el tema. Así, ¡fua! Nos vamos con el corazón así, gigante, lleno de energía bonita de la gente de la isla. Lo pasamos muy bien, hubo mucha gente, muchos aplausos, muchas risas, sobre todo de la de los niños, que lo gozan, lo bailan, lo cantan, así que lo pasamos muy bien. Muchas gracias por la gente que nos invitó, por la buena onda, la generosidad de la gente en verdad. Y la disposición de la corporación ha sido pero total. O sea, ellos nos invitaron, se han movido muchísimo y gracias a ellos en el fondo nosotros estamos acá. Así que muchas gracias y esperamos de todas maneras volver. Obvio, 1000 veces más.